con todas y con todos, bienvenidos y bienvenidas al Museo Numismático. Por comentarles que este conversatorio es el cierre de una serie de actividades que hemos venido realizando en el museo en el mes de febrero en homenaje a las Islas Galápagos. En nuestro museo están algunos bienes culturales exhibidos que nos conectan con las Islas Galápagos. Tenemos una serie de estampillas de 1986, tenemos exhibido el billete de 5.000 sucres en donde se presentan motivos de la fauna de las Islas Galápagos. Entonces son varios, y bueno, también Melville, que no tiene directamente que ver en la moneda de 8 escudos que aparece en la película Moby Dick, que está también exhibida acá. Entonces son varias las conexiones que el museo tiene con las islas, y debido a la anexión de las Islas Galápagos del territorio nacional el 12 de febrero, hemos decidido dedicarle este mes a las islas. Entonces este conversatorio cierra con broche de oro los talleres educativos, la publicación de reseñas sobre Galápagos que hemos hecho en este mes. Sin más, me gustaría presentar a nuestro invitado. Él es Sebastián Donoso Bustamante, es historiador, abogado e internacionalista. Nació en Quito en 1976. Sebastián es autor de varios libros. Podemos anotar, remarcar para esta ocasión su libro titulado Piratas en Galápagos, que tiene 2 ediciones. Sebastián también es miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador y profesor universitario, y es candidato a doctor en Historia de los Andes por la Flaxo Ecuador. Muchas gracias, Sebastián, por aceptar esta invitación, y les dejo. Muchísimas gracias, gracias Lorena, gracias al Museo Numismático por esta gentil invitación. Vamos a entrar en materia. La charla que les he preparado esta mañana, casi mediodía ya, se titula Melville, las encantadas y los piratas, y de eso es de lo que vamos a hablar. De Herman Melville, el autor de Moby Dick, las Islas Encantadas, que son las Galápagos, todos conocemos, y los piratas, que son uno de los protagonistas de la historia de las islas. Para empezar, situémonos en las Galápagos, que tienen historias infinitas. Cada persona que visita las Islas Galápagos regresa cargado de sus propias historias, anécdotas, aventuras, y quizás por esa capacidad impresionante de las islas de inspirar relatos, se ganaron el apelativo de las encantadas desde el siglo XVI. Herman Melville tomó prestado este apelativo para uno de los libros más bellos que se han dedicado a la historia del archipiélago, que es justamente Las Encantadas. Es una obra que despertó mi propio interés por el estudio de los piratas y de las Islas Galápagos en general. Melville, un espíritu libre y aventurero, encontró la inspiración allende los mares para convertirse en uno de los mejores escritores de todos los tiempos, especialmente gracias a la monumental Moby Dick, la ballena blanca que encarna el mal para enfrentarse en una lucha épica con el capitán Ahab del ballenero Pequod, destruidos en aguas ecuatoriales entre Galápagos y el continente americano. Melville perteneció a la era de los balleneros que perseguían a los cachalotes en el Pacífico desde la década de 1780, como podemos ver en la gráfica, y visitaron Galápagos periódicamente, usándolas como base para carenar los barcos, coger agua, leña y tortugas, y el descanso de la marinería. Pero sobre todo, las Galápagos sirvieron como punto de encuentro y comunicación entre los balleneros. Con este propósito, el capitán Hathaway estableció en la isla Floriana el célebre buzón de correos más antiguo del Ecuador. En 1793, ese barril, que es histórico, fue sancionado por el capitán James Colbert de la Armada Británica, y desde entonces es de uso oficial hasta el día de hoy. Los balleneros dejaron sus historias en las islas y uno que otro náufrago. El más famoso, Overlus, un irlandés llamado Patrick Watkins, el solitario Overlus, que ahí está retratado, que hizo su hogar en las cuevas de los piratas, en lo alto de la isla Floriana. Inmortalizado por Melville, está retratado en Las Encantadas como el tiranuelo de un pequeño ejército de esclavos, hecho de marineros ingenuos raptados de balleneros.
Convertido en pirata de poca monta, luego de gobernar la isla por unos pocos años, volvió al continente en un barquichuelo poéticamente bautizado como el Black Prince, el príncipe negro. Además de alimentar el folclore, los balleneros dejaron un lamentable y casi irreparable daño ecológico, alimentándose de tortugas. Fueron ellos, no los piratas, quienes removieron miles de quelonios para llenar las bodegas de sus barcos con carne fresca. Aunque fue un corsario el responsable en parte del desastre, como narraré más adelante, porque reveló que las tortugas pueden vivir en una bodega de un barco sin agua ni sin comida durante muchos meses. Este hallazgo dio como resultado la extinción de varias subespecies que nos trae a la memoria el solitario Jorge, que era el último ejemplar de la especie de la isla Pinta, que murió el 24 de junio de 2012, mientras se hacían titánicos esfuerzos por reproducirlo. Maybe, en su tiempo, sabía que la forma más barata y fácil de viajar para un hombre pobre era embarcándose, y para ver el mundo se enroló en el ballenero Acushnet, que zarpó de New Bedford, Massachusetts, a fines de 1841. Como era costumbre, el Acushnet llegó a Galápagos en busca de provisiones y agua, que siempre ha sido escasa, y ahí se inspiró para escribir Las Encantadas, un relato de 10 apartados dedicados a cada una de las islas, que entre sus protagonistas tiene a los piratas, a los cuales Melville sitúa en la isla Barrington, cuando en realidad estuvieron en la isla James. La imagen romántica del pirata es fruto de la literatura del siglo XIX. Además de Melville, destacan en la producción del pirata romántico Lord Byron con el poema El Corsario, de 1814, Gilbert y Sullivan con la obra Los Piratas de Penzance, de 1879, y sobre todo Robert Louis Stevenson con la inmortal Isla del Tesoro. En el imaginario decimonónico, empapado del sentimentalismo que busca héroes y antihéroes trágicos, defensores de causas tan nobles como utópicas, las historias de piratas olvidaron los aspectos brutales para resaltar el espíritu idealista, aventurero, soñador, que también tuvieron los famosos ladrones del mar. Las reflexiones de Melville sobre los bucaneros que pasaron por Galápagos están entre las más bellas y poéticas que les hayan dedicado. Leí Las Encantadas con mi padre cuando era niño durante un viaje a Galápagos, y la obra inspiró mi propio interés por los piratas en mi libro Piratas en Galápagos. El célebre Melville, personificando a un viajero sentimental anónimo y tomando prestados algunos pasajes del diario del capitán Colnet, escribió: con el fragmento oxidado de un puñal en una mano y un residuo de cántaro para vino en la otra, me senté en el ruinoso sofá verde y recapacité larga y hondamente sobre estos bucaneros. ¿Sería posible que robaran y asesinaran un día, se entregaran a la orgía al siguiente y descansaran después, convirtiéndose en filósofos meditabundos, poetas bucólicos y constructores de divanes? El contenido de la pregunta no era ni ingrato ni improbable, porque considérense las mudanzas del hombre. Con todo, por extraño que pueda parecer, debo atenerme al pensamiento más caritativo, y hay que admitir que entre estos aventureros había algunos espíritus bien nacidos y sociables, capaces de una entereza y una virtud genuinas. Restos oxidados de puñales y alfanjes, sillones esculpidos en la toba volcánica y sobre todo restos de miles de cántaros y ánforas en las que se transportaban vinos y aguardientes regados por la playa, fueron el mudo testimonio que Melville encontró del paso de los piratas por Galápagos. Dos de estos espíritus bien nacidos y sociables, de entre los hombres más rudos de su época, fueron William Dampier, aquí retratado, y William Ambrose Cowley, el autor del primer mapa de las Islas Galápagos que ustedes pueden ver allí. Según su propia confesión, Dampier se unió a los filibusteros para poder viajar, al igual que Melville. Fue mediocre como comandante de bucaneros, pero genial como escritor, y su libro A New Voyage Round the World de 1697 resultó un éxito editorial y fuente de inspiración para incontables novelas de aventuras. Cowley, piloto y cartógrafo, pasó a la historia por bautizar a la mayoría de las Islas Galápagos con nombres de prominentes personajes de las cortes estuardianas inglesas. Calculó la posición de las islas y esbozó el primer mapa detallado del archipiélago en
en 1687. Ambos llegaron a Galápagos en 1684 a bordo del Bachelor's Delight, Encanto de Solteros, uno de los barcos piratas más fascinantes de la historia. Quizás fue en la primera semana de junio de ese año que los piratas, o que seres humanos, pisaron la gran mayoría de las islas. Pero mientras que la mayoría de los piratas gastaban su tiempo libre en el licor, en el juego y en cualquier otra actividad, Cowley y Dampier se ocuparon de escribir y describir lo que hallaron en las islas, y se maravillaron y explayaron describiendo la naturaleza. Sobre las tortugas de las que el archipiélago debe su nombre, Dampier escribió: los españoles, cuando primero descubrieron estas islas, encontraron multitudes de iguanas y tortugas terrestres y las llamaron las Islas Galápagos. Yo creo que no hay en el mundo un lugar que esté tan abundantemente provisto de estos animales. Dampier fue más allá de describir las plantas útiles, a describir aquello que les llamó la atención. Y lo más típico que encontró en Galápagos fueron los cactus. El árbol de cactus es un arbusto verde y espinoso que crece como 10 y 12 pies de alto sin hoja ni fruto. Es tan grande como la pierna de un hombre, desde la raíz hasta la punta, y está lleno de filudas espinas, creciendo en gruesas filas desde la punta hasta la base. Una característica de Galápagos que impresionó a Cowley fue la mansedumbre de los animales, que parecían nunca haber visto al ser humano. Esta particularidad sigue fascinando a los viajeros de la actualidad. El piloto notó que las aves no les temían, se posaban sobre sus cabezas y hombros y se dejaban coger con las manos. Un pirata disparó 3 veces sobre un halcón que voló apenas unos metros para caer muerto al tercer disparo. Sobre la fauna de las Islas Galápagos, Cowley observó: estas islas están todas muy bien abastecidas de peces y tortugas y aves en abundancia, tales que un hombre puede tomar en un día tantas provisiones como para servir a 1000 hombres por día. La mayoría de aves son tórtolas y no temerosas del hombre, pues se posan sobre nosotros de forma que podíamos tomarlas en nuestros brazos y cabezas. Había cantidad de buenos halcones a la vista, siendo tan mansos como las otras aves, posándose sobre nuestras cabezas y permitiendo que los capturáramos. Luego de ser tomados eran muy amigables, comiendo lo que les dábamos. El nombre de encantadas no es invento de piratas, pues así los llamaron los españoles desde su descubrimiento. Pero el sentido del término era muy distinto al que le damos hoy. En efecto, las llamamos Islas Encantadas, refiriéndonos al éxtasis de la naturaleza que nos regala paisajes, animales, plantas con un encanto natural incomparable. Sin embargo, para los supersticiosos viajeros de aquel entonces, las islas estaban encantadas porque aparecían y desaparecían en el horizonte, gracias a algún tipo de hechizo demoníaco que las hacía inalcanzables. Y quienes lograban llegar, lo hacían para nunca ser vistos más. Para refugiarse, por otro lado, los piratas del Pacífico solo tenían a las islas abandonadas. Y cuando los del Bachelor's Delight preguntaron cómo llegar a Galápagos, los prisioneros, especialmente un capitán Peralta, se burlaron advirtiéndoles que jamás las alcanzarían porque estaban encantadas. Aparecían y desaparecían en medio de la bruma. Peralta las había visto a la distancia y ninguno de los cautivos las había alcanzado alguna vez. Cowley casi comprobó la velocidad de lo dicho, pues cuando aparecieron las siluetas en el norte, una corriente de fuerza extraordinaria les impidió aproximarse. Finalmente la pericia del piloto venció la corriente del niño y lograron llegar. Pero lo que había en ellas, lejos de destruir el mito, reforzó la idea de que estaban embrujadas. En el curso de sus correrías, el Bachelor's Delight y sus piratas, a veces en compañía de otros barcos piratas como el Nicholas y el Siglet, comandados por John Eaton, Charles Swan, visitaron las Islas Galápagos en 4 ocasiones junto con las tripulaciones de Peter Harris y William Knight, hallando siempre buen refugio en las playas y caletas de Isabel y Santiago y en las cuevas de la isla Floriana. En marzo de 1687, las Galápagos sirvieron de base para la planificación del peor asalto pirático sufrido por Guayaquil, a cargo de los capitanes franceses Pierre Le Picard y François Gronier y el inglés George Dewey. En esta ocasión, según el cronista Ravenel de Luzon, iban tan hambrientos que se comieron hasta los lobos marinos, cuya carne era repugnante. En 1689 llegó a Galápagos la burgueta Saint Nicolas, comandada por el zelandés Franz Rolls, con una variopinta tripulación mayoritariamente francesa que incluía africanos, ingleses, españoles e incluso a un judío egipcio afincado en Jamaica.
Se refugiaron en Galápagos durante 8 ocasiones hasta 1693. Entre ellos también había algunos espíritus bien nacidos, que incluían al piloto François Massarty, un cronista anónimo y el contramaestre Johan de la Guivalière. Los dos primeros, al igual que sus predecesores ingleses, dejaron bellísimas descripciones de las islas, y el tercero esbozó un raro mapa que pocas veces se ha publicado. Este es el mapa de Johan de la Guivalière que ustedes pueden ver, que es totalmente diferente al de Hack y al típico mapa de las Islas Galápagos que hemos visto, ¿no? La isla que está en la esquina inferior hacia la derecha, donde estoy señalando, esa es Isabela. Y la isla que está aquí, la isla Tabac, es la isla San Cristóbal. Entonces, totalmente desde otra posición. Este mapa lo encontramos en los archivos de la Marina Francesa, es un mapa rarísimo. Yo lo he publicado por primera vez, que yo sepa, puede ser que... yo personalmente nunca lo había visto. Rastreé el mapa durante muchos años para poder dar con él. Algunos de estos piratas franceses habían visto las islas Mascareñas en el Océano Índico, donde había quelonios gigantes similares a los de las Islas Galápagos. Por eso llamaron Mascarín a la isla española, la primera de las encantadas donde desembarcaron. Algo que aún sorprende y resalta en sus crónicas es la naturaleza volcánica de las islas. Llegaron a la mayor de todas, Albemarle, hoy conocida como Isabela, poco tiempo después de una dantesca erupción volcánica. Y así la describió el cronista anónimo. Ver esta isla es la cosa más sorprendente que hay en el mundo. Y en cuanto a mí, yo creo que es el infierno. Toda la isla es de rocas que son como hechas de brea fundida, que la han dejado enfriar por todos lados. Hay unas bóvedas que no son más que unas costras que se pueden atravesar con la fuerza de un dedo. Y si un hombre les pone el pie encima, se rompen como el vidrio. Yo creo que el fuego del cielo ha quemado esta isla encantada, porque en todas partes hay gran cantidad de cenizas que contienen peces por una distancia de más de media legua desde la playa. Yo creo que están todos los árboles cubiertos de rocas, enterrados a pico en dichas rocas a una profundidad de más de 2 brazas. Y en la punta que estaba en tierra había un grueso carbón que tenía más de medio pie de largo, quemado como dichos maderos. Estos troncos eran del grosor de un hombre, lo que me hace pensar que la isla está invertida de arriba abajo. Los piratas compararon la isla con el infierno por su naturaleza quemada e invertida. Unos la llamaron l'île brûlée, la isla quemada, y otros l'île du diable, la isla del diablo. Pero hubo otra isla que en cambio les pareció el cielo, pues les devolvió la salud, la mística floreana. En medio de sus correrías andaban apestados del mal de Loanda, una suerte de escorbuto, pero se curaron milagrosamente bebiendo el agua y comiendo unas hojas y frutos que hallaron en la isla. Según Guivalière, a 14 leguas de Mascarín, al oeste, hay otra más grande y más alta sobre la que hay cantidades de montañas redondas y muy llenas de bellos árboles. Hay también fondeaderos sobre ella y pequeñas vertientes protegidas por sombrías arboledas en las que hay cantidad de cuencas y estanques de agua. Pero están distantes del mar de 1 a 3 leguas, en las que se encuentran pequeñas fuentes no lejos del mar, pero son difíciles de encontrar. La tierra es muy mala para caminar por las rocas que son puntiagudas, a menos que se esté bien preparado. La primera vez que nosotros fuimos allí, estuvimos en la misma dificultad y nos fuimos por allí varias veces. Y por las veces que lo hemos hecho, hemos descubierto que así está construida la tierra en dicha isla. En la costa del nordeste hay una gran bahía donde ustedes estarán muy bien al abrigo, y al norte hay un pequeño puerto encerrado entre rocas, pero no pueden entrar más que pocos navíos de 100 toneladas a la vez. Dicha isla puede tener 7 u 8 leguas de contorno, y sobre ella hay también esta especie de tortuga como en todas las demás, y también pájaros bobos. La hemos llamado la Île de la Santé, la isla de la salud, a causa de que se nos metió una enfermedad en nuestro barco que nos obligó a hacer escala en esta isla, donde en poco tiempo estuvimos todos bien. Los embrujos de las encantadas parecen haber tomado partido por estos piratas. Entre el 11 de junio y el 14 de octubre de 1692, mientras estaban refugiados en la isla Santiago, que ellos llamaban Saint Bernard o Saint Bernabé, el virrey Monclova, apodado Brazo de Plata, enterado de su escondite por unos prisioneros que se les escaparon, mandó a capturarlos a 4 expediciones distintas con 500 soldados y marineros. Ninguno dio con ellos, pese a que los bucaneros estaban en el archipiélago.
ya que un prisionero llamado Lorenzo Basauri declaró que desde la playa donde estaban los piratas pudieron ver las velas de los barcos españoles, pero inexplicablemente los del barco no vieron la base pirata que tenían enfrente, el campamento pirata que tenían enfrente. Este tipo de hechos llevaron a otro virrey, el duque de La Palata, a afirmar que Dios mismo envió a los piratas para castigar a los peruanos por sus pecados. Prueba de ello era la ayuda que recibían de las fuerzas inanimadas de la naturaleza, que parecían confabularse con los piratas para que tengan éxito en todos sus malévolos planes. Algunos, como Guivadier, volvieron al Pacífico y a sus antiguas bases de Galápagos como comerciantes, cuando el Borbón francés Felipe V subió al trono español luego de muerto Carlos II de Habsburgo. Pero en el marco de la Guerra de Sucesión Española aparecieron nuevos corsarios ingleses enarbolando la causa del trono español del archiduque austríaco Carlos de Habsburgo. Un consorcio de Bristol mandó dos barcos, el Duke y la Duquess, al mando de Woodes Rogers y Stephen Courtney. Como segundo de Rogers iba el doctor Thomas Dover y como segundo de Courtney, Edward Cook. El piloto principal de la expedición no era otro que el famoso y ya conocido William Dampier, que lamentablemente en esta ocasión no dejó un diario. Luego de asaltar y saquear con éxito Guayaquil el 24 de abril de 1709, la flota zarpó hacia Galápagos a buscar las fuentes de agua y las bondades curativas de la isla Santa María de la Aguada, hoy Floriana, conocida como Notre Dame y Santé por los piratas franceses. Pero esta vez los embrujos y los encantos de las Islas Encantadas se pusieron en contra de los corsarios. Varios murieron durante la travesía de una peste contraída en Guayaquil, y otros tantos mientras recorrían angustiosamente los mares galapagueños del 17 al 30 de mayo en busca infructuosa de la isla Floriana y su mágica fuente de vida y agua dulce. Los mares y caletas de Galápagos se convirtieron en la tumba de estos corsarios, cuyos fantasmas, dicen algunos, aún deambulan por ahí. Para colmo de tanto encanto, un velero al mando de Simon Hatley, con 4 ingleses y varios prisioneros, se perdió misteriosamente una noche y no fue visto más por los ingleses. Rogers dejó Galápagos abrumado de amargura y denunciando por mentiroso todo lo que los bucaneros como Dampier escribieron sobre ellas. Pero volvió del 8 al 19 de septiembre en un último intento por encontrar a Hatley y a la esquiva Floriana. Rogers se consideró siempre un marino, un corsario y un comerciante, poco inclinado a describir en su diario la naturaleza y la geografía de los sitios que visitó. Sin embargo, consignó el ataque inesperado de un lobo marino macho durante su único desembarco en la isla San Cristóbal, entonces conocida como Charles Island. Dice así: las focas frecuentan algunas de estas islas, pero no son tan numerosas ni su piel tan buena como en Juan Fernández. Una muy grande fue hacia mí en 3 ocasiones, y si casualmente no hubiera tenido conmigo un bastón con punta de acero, me hubiera podido matar, uno de nuestros hombres habiendo escapado por poco el día anterior. Yo estaba en la arena baja cuando él vino con la boca abierta hacia mí, fuera del agua tan rápido y furioso como el perro más bravo dejado suelto. Clavé la punta en su pecho y le di todas 3 veces que se dirigió hacia mí, lo que le forzó al final a retirarse con un ruido feo, gruñendo y mostrando sus dientes largos hacia mí fuera del agua. Esta bestia anfibia era tan grande como un gran oso. Además del lobo marino que casi lo mata, Rogers dejó una notable descripción de las tortugas. Algunas de las tortugas terrestres más grandes están sobre las 100 libras de peso y más de 400 aquellas del mar. Una tortuga terrestre puso huevos en nuestra cubierta y nuestros hombres trajeron algunos de la orilla como del tamaño de un huevo de ganso, blancos con una gran concha exactamente redonda. Estas criaturas son las más feas de la naturaleza. El caparazón no distinto a la cubierta de un viejo carruaje, tan negro como la azabache. Y así es también la piel de afuera, pero áspera y arrugada. Las patas y cuellos son largos como del tamaño de la muñeca de un hombre, y tienen pies de garrote tan grandes como un puño, en forma muy como de un elefante, con 5 uñas gruesas en las patas delanteras y solo 4 en las de atrás. La cabeza chica y el rostro pequeño como el de una serpiente, y mirada muy vieja y negra. Cuando se asustan al principio encogen el cuello, cabeza y patas bajo el caparazón.
Dos de nuestros hombres, el lugarteniente Stratton y el trompetero de la Duquesne, afirman que vieron unas muy grandes de este tipo, como de 4 pies de alto. Montaron 2 hombres en la espalda de una de ellas, que con su usual paso lento los llevó y nunca objetó su peso. Ellos suponían que esta no podía pesar menos de 700 libras. Yo no soy afecto a hacer descripciones de criaturas extrañas tan frecuentemente hechas por otros y ya impresas, pero cuando una criatura poco común cae en mi camino, no la omitiré. Los españoles nos dicen que no conocen ningunas en otros lugares de estos mares. Los corsarios dejaron Galápagos rumbo a las costas mexicanas, donde capturaron el galeón que anualmente llegaba de Manila cargado de las riquezas de Oriente. Las bodegas de los ingleses iban repletas de tortugas vivas que sobrevivieron por 3 meses de viaje hasta México. Rogers, al consignar en su diario que las tortugas pueden vivir por meses bajo la cubierta sin comida y sin agua, firmó su sentencia de muerte. Los marinos que siguieron su estela leyeron su libro y el de Cook, publicados en Londres en 1712, y supieron de esta extraña capacidad de supervivencia debida a su lento metabolismo. Gracias a esta información, los balleneros que llegaron masivamente en el siglo XIX solucionaron uno de los graves problemas de la era de navegación a vela: poder disfrutar de carne fresca a bordo. Tales fueron las dimensiones del saqueo que cuando Charles Darwin llegó a Galápagos a bordo del Beagle en 1835, con el libro de Dampier y probablemente los de Rogers y Cook, se habían extinguido las tortugas de Floreana y otras islas pequeñas donde eran presa fácil. Las notas de sus predecesores, especialmente Dampier, y sus propias observaciones le sirvieron de base para publicar años después su célebre y escandalosa teoría de la selección y evolución de las especies. Otra guerra estalló en 1715 cuando Felipe V de España reclamó el trono francés tras la muerte de su abuelo Luis XIV. Varias flotas corsarias visitaron el Pacífico y el capitán irlandés John Clipperton, al mando del Success, burló a la Armada del Mar del Sur, escondiéndose en la isla Santiago, James, de las Galápagos. Allí permaneció por 10 días gozando de los vinos capturados en el camino y dejó en la playa como recuerdo restos de las vasijas que fueron sus recipientes. Para sorpresa de Clipperton, a poco de zarpar, capturó un barco que conducía a su antiguo enemigo, el marqués de Villarrocha, don José Antonio de la Rocha y Carranza, uno de los quiteños más notables, descendiente de las mejores familias de Lima, Quito y Guayaquil, que regresaba a su tierra luego de servir como presidente de la Audiencia de Panamá. Añadiendo ilustres páginas de las leyendas de piratas en Galápagos, las islas sirvieron de prisión para el célebre marqués, su cónyuge e hijo, antes de ser conducidos al continente, donde Clipperton esperaba canjearlos por un jugoso rescate que nunca llegó. El astuto Villarrocha se las ingenió para convencer a Clipperton de llevarlo a Europa atravesando el Pacífico, para finalmente burlarlo en Guam, donde el confiado corsario le permitió desembarcar sin escolta, solo para enterarse poco después de que el marqués estaba refugiado tras los muros y cañones del fuerte español y demandaba que le envíe sus pertenencias. Dicen que la furia del corsario fue tal que se alcoholizó y enloqueció y murió frustrado en 1722 a poco de volver a su casa en Irlanda. Quizás por su condición de encantadas o por el aislamiento natural, las Galápagos siguieron siendo escenario de historias de piratas hasta mediados del siglo XIX, cuando la piratería ya había desaparecido en casi todos los mares del mundo. Los mitos de piratas y tesoros enterrados en las islas datan justamente de la fecha que estamos recordando. 1832, 12 de febrero en adelante, cuando la República del Ecuador reclamó formalmente las islas como parte de su territorio. 15 años antes de que las islas fueran formalmente ecuatorianas, las guerras de independencia asolaban el Pacífico. En tal estado de confusión, varios barcos cargados de las riquezas de opulentos realistas abandonaron los puertos peruanos para volver a Europa por Panamá, antes de que el oro caiga en manos de los rebeldes. Uno de ellos, el Santa León, parte de las riquezas virreinales de Lima, incluyendo una virgen de tamaño natural de oro sólido y piedras preciosas, valorada en $500 millones. Este tesoro ha sido intensamente buscado en la isla Cocos, en Costa Rica, sin resultado.
quizás porque no está allí, sino en alguna de las Galápagos. El 18 de mayo de 1845 zarpó del Callao el Washington, rumbo a Liverpool por la vía del Cabo de Hornos, cargado de riquezas misceláneas, piedras preciosas y plata sin refinar. Pero los marineros se amotinaron, asesinaron al capitán, su hijo y oficiales y huyeron a repartirse el botín en una de las Galápagos. El tesoro probó ser mucho mayor de lo que se imaginaron, surgieron discrepancias y 3 resultaron muertos. Los demás escondieron un baúl lleno de monedas, de plata, joyas y enormes bolas de oro en bruto. Después de la más pura tradición de los bucaneros, hundieron el Washington para que no cuente cuentos. 9 piratas volvieron al continente con parte del botín y planes de regresar por lo demás. Cerca de la isla Salango, en las costas manabitas, escondieron las piezas más grandes, abandonaron la embarcación y 7 se escaparon a Piura, Panamá, Chile. 2 de ellos, Adams y el afroamericano Russell, se quedaron en Manta. Volvieron a Galápagos por el botín y luego fueron capturados y juzgados en Guayaquil junto con James Williams, antiguo gobernador de Galápagos, al que conocieron en Manta, que les ayudó a recuperar y esconder el tesoro a cambio de una porción. El largo y complicado juicio produjo escasos resultados, especialmente en lo referente al paradero del tesoro. Como epílogo, Russell huyó de la cárcel en Manta y desapareció, y aunque se recuperaron unas pocas piezas de plata, dicen que el grueso del tesoro sigue escondido en Galápagos. En 1848, el famoso pintor francés Ernest Charton dejó Valparaíso con un grupo de socios a bordo de la goleta Rosa II, con el objetivo de llegar a California y hacerse ricos vendiendo herramientas e insumos para los mineros durante la fiebre del oro. A las pocas semanas de viaje escaseó el agua y decidieron ir por ella a Floreana, echando anclas a prudente distancia por temor a los reos que vivían en la isla, convertida por el gobierno ecuatoriano en colonia penal. Todos, excepto el piloto, que era un inglés tuerto de apellido Bulton, y 3 marineros, desembarcaron para disfrutar de las delicias de la isla en un día de cacería y expedición. Al caer la noche emprendieron el regreso a bordo del barco en botes de remo, cuando se percataron de que navegaba. Al alcanzarlo los recibió Bulton apuntándoles desde la cubierta con un fusil. A las súplicas del capitán respondió crudamente: una palabra más y meto una bala en su cabeza. Los 19 náufragos vivieron precariamente por 3 meses en la isla junto con los condenados, hasta que los rescató la goleta Dos Hermanos de la Armada Ecuatoriana, enviada cada 4 meses a dejar provisiones, recoger a los reos que cumplieron sus penas y dejar a los que comenzaban. Charton se quedó un tiempo en Guayaquil, volvió a Francia y en 1862 regresó al Ecuador, donde enseñó pintura y, con un contrato con el gobierno de García Moreno, dirigió la primera escuela de Bellas Artes. Algunas de sus pinturas se exhiben en los museos más importantes del país. En 1852, el bandido dauleño Manuel Briones lideró a otros 8 criminales desterrados en Floreana en la captura de la ballenera George Howland. Abandonaron a la tripulación en Galápagos y regresaron al continente. En el trayecto, masacraron a una expedición militar enviada desde el Perú por el expresidente Flores, que buscaba recuperar el poder. Quisieron pasar por patriotas, pero nadie les creyó, y luego de un juicio sumario fueron fusilados en el malecón de Guayaquil. Uno de ellos repartió entre los soldados del pelotón lo poco que tenía en sus bolsillos, reservándose un par de dados para jugar con el diablo en el infierno. El episodio inspiró la primera novela escrita en el Ecuador, El pirata del Guayas, del chileno Manuel Bilbao. Y además un incidente internacional con Estados Unidos, zanjado por García Moreno en 1862 con la firma de un tratado bilateral y el pago de una indemnización a los dueños del barco pirateado. Entre tantas historias encantadas, surgió la siniestra figura del capitán Lewis, el último pirata de Galápagos. Este inglés habría sido lugarteniente del corsario patriota Guillermo Brown, al servicio de Buenos Aires,
que saqueó el Pacífico entre 1814 y 1816 junto con Hipólito Bouchard, en la imagen. En marzo de 1816 los corsarios se separaron y repartieron el botín en Floreana. Brown continuó su campaña en las costas colombianas y Bouchard emprendió su regreso por el Cabo de Hornos. Pero los marineros de la goleta Carmen se amotinaron, volvieron a Galápagos y enterraron un tesoro. Lewis reveló a sus herederos el escondite y el hijo viajó a Galápagos para recuperarlo, pero desapareció en extrañas circunstancias. En 1860, Thomas Lewis, nieto del primer capitán Lewis, con la secreta intención de buscar el tesoro, se unió en Guayaquil a la empresa colonizadora de José de Valdizán. Luego pasó al servicio del tirano Manuel J. Cobos y habría estado presente en los asesinatos de ambos, aunque no del bando criminal. En 1906 aún vivía con su esposa como guardafaro de Puerto Vaquerizo Moreno. No parecía un hombre rico, pero se rumoraba que subsistía del tesoro escondido en una remota caleta. Cierto o no, quienes lo conocieron decían que pagaba sus víveres muy puntualmente con monedas de oro. La imagen idealizada del pirata, tan generosamente construida en el siglo XIX, es la que persiste en el imaginario popular y se renueva de tiempo en tiempo con mayor intensidad. Como señala el historiador inglés David Cordingley, nos resistimos al retrato del pirata real, brutal como era, y damos paso al mítico de las novelas, del teatro y las películas. Preferimos creer en el aventurero romántico y resuelto, con su loro en el hombro y su pata de palo, que cambió la represiva y violenta sociedad por una costa paradisíaca, distante y soleada, en donde enterró su tesoro. No dudamos de que esa costa existe en Galápagos, pero ¿esconden las islas tesoros de piratas? Por lo menos aquellos compuestos de oro, plata, perlas y joyas de incalculable valor, no sabemos con certeza. De lo que no existe duda es de que los piratas, tras su paso por las Islas Encantadas, dejaron para la posteridad un valiosísimo tesoro de incontables leyendas. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Sebastián. Y bueno, ahora sí abrimos el foro al público. Si es que tienen comentarios, alguna historia o leyenda que nos quieran contar sobre Galápagos, preguntas, y podemos conversar. La idea es que conversemos en este espacio. Es decir, las primeras nombres de las islas son puestas por los ingleses. Sí, bueno, las islas han tenido muchísimos nombres a lo largo de la historia. Hay nombres españoles que son anteriores a los de los ingleses, pero el único que tenemos por certeza es el de la isla Santa María de la Guada, que era la Floreana, que es donde siempre se supo que había una fuente de agua dulce, que era lo que siempre se buscaba en el mar. Perdón, entonces ese nombre ha quedado, el de la Santa María es el nombre alterno de la Floreana. Los nombres ingleses han quedado en la historia porque Cowley se ocupó de hacer un mapa, de ponerles nombres ingleses a las islas, llegó con el esbozo de su mapa a Londres, se lo entregó a un cartógrafo profesional que era William Hack. William Hack diseñó un bonito mapa bien pintado, en donde puso unos nuevos nombres a las islas, y todos los nombres tenían por propósito agasajar a los miembros de la corte de los reyes Carlos II y Jacobo II Stuart de Inglaterra. Entonces esos son los nombres que quedaron y que se usaron hasta casi el siglo XX, porque gracias a este mapa que existía son los nombres con los que se les conoció a las islas, especialmente quienes usaron más las islas fueron los balleneros. Entonces ese es el origen de los nombres ingleses. Después, cuando el capitán James Colnet del Rattler, de la Armada Británica, visitó las Islas Galápagos en 1793 buscando un lugar
en donde establecer un buzón de correos justamente, para que se comunicaran los balleneros entre sí. Él, además de sancionar el buzón no oficial que ya tenían los balleneros en Post Office Bay en la isla Floriana, Colnet hizo otro mapa en donde renombró algunas de las islas nuevamente con nombres ingleses, y ese mapa se convirtió en el mapa oficial de Galápagos hasta que en 1892 el gobierno ecuatoriano de Luis Cordero Crespo decidió renombrar a todas las islas para agasajar o para conmemorar los 400 años del descubrimiento de América. Entonces ahí le puso de nombre el archipiélago de Colón, y cada isla tiene un nombre que tiene que ver con Colón y su gesta: la Isabela, la Fernandina, todas las islas tienen la Genovesa, todas, la Pinta, la Santa María, todas tienen algún nombre relacionado con el viaje de Colón. Pero el gobierno ecuatoriano tuvo el acierto de mantener como alternos los nombres ingleses. Son también válidos. La isla Isabela se llama también Albemarle, y es justo y está bien que así se llame, porque así se le conoció, ¿no? Entonces las islas han tenido una historia. El mapa de los franceses, como es bien raro y es menos conocido, entonces los nombres franceses de las Islas Galápagos también son bellísimos, no han quedado para la posteridad. Los hemos traído los historiadores a colación, porque nos hemos dado el trabajo de ir a buscar esos nombres, ¿no? La isla Atabac, que era la isla San Cristóbal; la isla de la Sonté, que es Floriana; o la isla du Diablo, que es la isla Isabela, ¿no? Eso en cuanto a los nombres. Ese es el mapa de Joffre de la Guivadier de 1695. Primero, la expresión estuvo muy buena. Mencionaste que en 1832, ya formada la República, Ecuador reclama las islas como propias. No sé si puedes compartirnos algo más de información al respecto. Sí, las Islas Galápagos son un archipiélago más de los varios que hay en el Pacífico de islas abandonadas. Hay todo un rosario y un catálogo de islas desiertas que van desde el estrecho de Magallanes hasta las costas de Alaska. Hay caletas, islas, islotes que no tenían mucha utilidad para los españoles. Realmente, para el virreinato del Perú, las Islas Galápagos eran unas islas ahí botadas en la mitad de la nada. Afortunadamente no hay grandes recursos naturales en las Islas Galápagos, no hay petróleo, no hay metales preciosos, y afortunadamente no hay agua tampoco. El agua ha sido siempre muy escasa, entonces eran islas de muy poco interés. Los españoles casi no las frecuentaban, las Islas Galápagos. Había otras islas que eran un poco más interesantes que las Galápagos, como Juan Fernández, donde había agua. De hecho, los piratas se refugiaron en Galápagos pocas veces. Más bien fue Juan Fernández en las costas de Chile, el archipiélago que siempre estuvo muy frecuentado por piratas. Las Galápagos cobran interés para los balleneros. A partir del establecimiento del buzón de correos de Colnet un poco antes, los balleneros de las dos flotas balleneras que había importantes, que eran la flota norteamericana y la flota británica, empezaron a utilizar con cada vez mayor frecuencia las Galápagos como una base. Los ingleses victorianos, sobre todo en la época de la reina Victoria, tuvieron interés en hacerse con las Islas Galápagos, cosa que no hubiera sido difícil, hacerse con las Islas Galápagos y formalmente reclamar su soberanía, porque les servían. Los norteamericanos también siempre tuvieron la intención de hacerse con las Islas Galápagos porque les servían para abastecimiento, descanso, lugar de encuentro de sus flotas balleneras. Entonces esas dos potencias tenían algún interés en las islas, pero no el suficiente como para reclamar formalmente su soberanía. Eso nunca sucedió. Las Galápagos, antes de pertenecer a la República del Ecuador, nominalmente pertenecían al Virreinato del Perú. Una vez independizados las repúblicas sudamericanas, Chile tuvo alguna intención de reclamar las Galápagos. Bernardo Higgins tuvo alguna intención de reclamar las Galápagos, dándose cuenta obviamente del valor estratégico que podía tener
tener varias islas en el Pacífico, siendo Chile un país tan angosto, siempre se proyectó hacia el mar. La idea siempre fue proyectarse hacia el mar para su engrandecimiento como república. Y el general Juan José Flores en 1832 simple y llanamente tuvo el acierto de enviar al coronel Ignacio Hernández en una goleta cuyo nombre no recuerdo, de la Armada Nacional, a poner una bandera ecuatoriana en las Islas Galápagos, que fue un acto de soberanía al cual nadie se opuso, no hubo ninguna objeción de ningún país. Cuando el coronel Hernández llega a la isla Floreana, que se llamaba Santa María, y la rebautiza como Floreana en honor del presidente Juan José Flores, se encuentra a un gobernador en la isla, un inglés que se llamaba Williams, del cual hablé en la exposición. John Williams vivía allí y él era un inglés, un ex marino de uno de los barcos balleneros de la flota inglesa, que se había quedado allí y que servía de gobernador autonombrado. Y él hacía las veces de gobernador en cualquier situación que se necesitara, sin ningún nombramiento de nadie, pero todo el mundo le aceptaba como gobernador autonombrado. Entonces Hernández lo único que hace es decirle: bueno, ya que usted es el gobernador, yo le voy a dar un nombramiento de la República del Ecuador, general Flores, para que usted sea el gobernador oficial de las Islas Galápagos. Usted va a representar la soberanía ecuatoriana en las Islas Galápagos. Y Williams acepta ese nombramiento. Entonces, a partir de ese momento, 12 de febrero de 1832, las Islas Galápagos pasan a formar parte del territorio ecuatoriano. Williams, el autonombrado gobernador sin título, ahora tenía un título oficial de la República del Ecuador que lo acreditaba como gobernador, es decir, el Ecuador empieza a ejercer su soberanía sobre las islas y se rebautiza la isla Floreana como Floreana, en honor al general Flores, y una ballenera que estaba en ese momento allí, un barco ballenero norteamericano con toda su tripulación y el capitán norteamericano, asisten como testigos de honor y firman como testigos de honor esta anexión de las Galápagos al territorio ecuatoriano. Entonces se entiende que todos estos actos de soberanía implicaron un reconocimiento formal de que las Galápagos pasaban a formar parte del territorio ecuatoriano. Eso no quiere decir que no hubo disputas posteriores, ¿no? Todos los presidentes del Ecuador hasta Eloy Alfaro, creo que con la excepción de García Moreno y hasta Eloy Alfaro, o inclusive García Moreno, todos trataron de enajenar las Islas Galápagos en algún momento para pagar las deudas de la independencia. Por suerte, ninguno lo consiguió. Querían vender, ¿no? Las islas. Vender, arrendar. No les encontraba ninguna utilidad. No había guano. Eso es un elemento clave. En la primer cuarto del siglo XIX se empieza a explotar el guano, especialmente a mediados del siglo XIX, que son los excrementos, son las cacas de los pájaros que se empiezan a acumular en ciertas islas al frente de las costas de Chile y del Perú, ¿sí? Las islas Chinchas, las islas Lobos de Mar, Lobos de Tierra, en las costas peruanas, donde no llueve nunca. Hay montañas y montañas y montañas de excremento acumulado por siglos. Y ese guano, que aparentemente no tiene ninguna utilidad, está lleno de nitratos y de que es un abono estupendo para fertilizar las tierras. Las costas peruanas son muy secas y son muy poco fértiles, entonces el guano sirvió para fertilizar todos los viñedos y las costas del norte del Perú, y luego se empezó a exportar. Entonces empezó la explotación del guano, se convirtió en un gran negocio, las guaneras del Perú, pero afortunadamente en las Islas Galápagos no hay mucho guano, no se ha acumulado así como en otras islas más secas, porque en Galápagos llueve un poco más, entonces el guano no se acumulaba, y por eso no hubo ese interés de la explotación del guano. Por ahí había otra pregunta. Sí. Sí, buen día. Bueno, me disculpas que no pudimos ya desde el comienzo, pero dos preguntas específicamente. El término Galápagos, hay esta teoría de que viene de esa situación en que los corsarios se subían sobre los
las tortugas, ¿no? Una especie de galloping, Galápagos, galloping. La pregunta es qué de cierto hay esa corriente, de dónde viene el término Galápagos. Y la segunda pregunta, ¿desde cuándo se empieza a referir en general a todas las islas como las Galápagos? ¿Desde cuándo se empieza a utilizar ese nombre para todas las islas, independientemente del nombre inglés, francés, como las Galápagos? Ese sí es un nombre que nunca ha estado en disputa. Galápagos es un nombre que las islas han tenido desde el siglo XVI, desde que Tomás de Berlanga llega, ¿sí?, a las Islas Galápagos en 1535 por accidente, y los españoles se topan con las islas por primera vez, descubren estos animalitos, las tortugas, que son el animal con justicia más emblemático de las islas por más abundante. Y para los españoles, en su visión, las tortugas, sus caparazones, los caparazones de las tortugas, asemejaban muchísimo al galápago español, que es una típica montura que utilizaban los españoles, que siguen utilizando. El galápago español es una montura que no tiene cabezada, y que sirve para trotar, para galopar, para saltar. Es la típica montura de deportes ecuestres. Entonces, el origen de las islas, el origen del nombre Galápagos, viene de la semejanza que ven los españoles entre los caparazones de las tortugas y el Galápago español. Entonces les llaman las islas de los Galápagos, y termina el nombre en Islas Galápagos, pero son las islas de los Galápagos, donde hay estas tortugas Galápagos. Ese es el origen del nombre. Hay un pueblito en España que se llama Galápagos también, pero sí, etimológicamente Galápagos, Galápago, galope, galopar son términos similares, pero ya los piratas les conocen como Galápagos. Galápagos en distintas formas de pronunciar, porque en inglés, en los diarios, uno ve formas de escribir galapes, galapagueos, Galápagos. Los ingleses ya toman ese nombre igual que los franceses, pero también otro nombre con el que se les conocía muchísimo las islas hasta la actualidad, sin ser nunca un nombre oficial, es el de Encantadas, porque desaparecían. Y la desaparición no se debe a otro misterio, sino que la corriente de Humboldt y la corriente del Niño, que confluyen en Galápagos, hacían muy difícil la navegación. Entonces, en la era de la navegación a vela, uno veía las islas en el horizonte y de repente la corriente te llevaba y estabas en otro lugar completamente distinto y las islas ya no estaban allí, o eran difíciles de alcanzar. Podías estar semanas intentando alcanzar las islas, pero la corriente del Niño te empujaba hacia el sur y era imposible llegar, entonces nunca llegabas, era difícil llegar. Eso también quizás protegió a las islas de una invasión mayor por parte del ser humano, que más gente llegue y haga mayores daños ecológicos de los que ya se hicieron. Los balleneros, ya más experimentados, aprendieron a llegar a las islas con mayor facilidad. A los piratas les costó más trabajo, pero también pudieron llegar. Porque claro, la diferencia es que los piratas eran tripulaciones de pocos hombres, no eran muchos, entonces no se comieron muchas tortugas. El daño ecológico no fue tan grande porque eran pocos hombres y no sabían que las tortugas vivían en las bodegas de los barcos meses sin comida y sin agua. Entonces los piratas, en las crónicas que existen, mataban a las tortugas y salaban la carne para preservarla. Antes de la refrigeración se preservaba la carne con sal, como el charqui que usamos en Semana Santa para el bacalao seco con sal para la fanesca. Así se preservaba la carne normalmente. Entonces los piratas, en las primeras crónicas, lo que hacen es matan a las tortugas, salan la carne y guardan en las bodegas, hasta que Woodes Rogers descubre, esa es mi teoría, tanto leer diarios y diarios de uno de otro, donde encontré alguien que guardó tortugas vivas en una bodega y comprobó que vivieron durante 3 meses sin agua ni comida, y lo dejó consignado en su diario. Fue Rogers. Cuando Rogers anota eso en el diario, firma la sentencia de muerte de las tortugas, porque ya no era necesario matarles y salarles, salar la carne, sino que se podía guardar las tortugas vivas de la bodega, llenar una bodega con 200 tortugas y tenías 5 meses, 3 meses de carne fresca a bordo,
cada vez que te daba ganas, degollabas una tortuga, te bebías la sangre y tenías carne fresquita. Entonces, esa fue la desgracia. Entonces, realmente quienes hicieron el daño ecológico brutal son los balleneros, porque eso sí eran cientos de hombres, eran las armadas balleneras norteamericana y británica eran de cientos de barcos, sobre todo la estadounidense. Toda la costa de Nueva Inglaterra estaba llena de puertos balleneros. Ahí estaba New Bedford, Nantucket, Nueva York, Rhode Island. De ahí salían decenas de barcos al año a aventurarse en el Pacífico a la pesca del cachalote, ¿no? Que ahí había varias escenas, ustedes pueden ver, del cachalote, los whale fisheries. Ahí hay un cachalote. Este es un barco ballenero típico norteamericano, y el cachalote está boca abajo, se está rompiendo la barca ballenera con la mandíbula. Entonces el cachalote era un animal, es un animal difícil de pescar, que siempre se decía que era tan peligroso por delante como por detrás, porque la cola es enorme y es muy fuerte. Entonces de un coletazo puede romper un barco y matar a todos los marineros que estaban a bordo. Y por otro lado puede hacer esto, ¿no? El cachalote, además de un animal agresivo, se defendía y peleaba de vuelta. Había ballenas, hay especies de ballenas muy mansas que no pelean de regreso, no se defienden, o sea, se dan cuenta de que les están atacando cuando están prácticamente arponeadas y muertas. El cachalote sí se defendía, ¿no? Por eso el origen de la historia Moby Dick y todo eso, porque el cachalote era un animal bravo. Entonces ahí está el cachalote rompiendo una barca, ¿no? Hay un marinero ahí, un ballenero afroamericano, se le ve clarito ahí, que está colgado, y otros están cayendo, ¿no? Entonces eran los riesgos pero era tan buen negocio cazar ballenas. La ballena en esa época suplía todo lo que suple el petróleo el día de hoy, ¿sí? Toda la revolución industrial se lubricó con aceite de ballena, ¿sí? Antes de que el petróleo fuera la base para hacer combustibles y para hacer sobre todo aceite, era el aceite de ballena la que servía para lubricar las máquinas, ¿no? Las máquinas de hilar, de tejer. Por ahí hay alguna otra escena, hay varias escenas de, ahí está, una cacería típica del cachalote, ¿no? El rato que el cachalote ya está herido, o la ballena en general está herida de arponazos, empieza a echar sangre por el espiráculo, que es por donde respira la ballena, son las ternillas de la ballena. Entonces empieza a echar sangre porque están en los pulmones, están lastimados. Y el rato que lanza el chorro rojo y todos los marineros se bañan de sangre, es porque ya está agonizando la ballena, ya es cuestión de unas pocas maniobras más y la ballena está muerta. Entonces a la ballena muerta, antes de que lleguen los tiburones, en pocos minutos los tiburones van a empezar a rodear el cadáver de la carcasa de la ballena. Entonces a la ballena se le jalaba hasta el barco, se le jalaba hasta el costado del barco. A la ballena muerta se le subía al barco con poleas, ¿sí? Y empezaba el desguace de la ballena a bordo del barco. Le cortaban a la ballena en pedazos, y lo que más les interesaba a los balleneros eran los grandes pedazos de carne con piel, toda la grasa de la ballena que está en la superficie, digamos, en las primeras capas de piel antes de llegar a la carne, el músculo de la ballena. Y esos grandes tronchos de grasa con carne se metían en unos inmensos hornos y se fundía la carne para sacar la grasa y el aceite refinado, y eso era lo que se colocaba en barriles. En un barco ballenero regresaba al puerto, lo que se medía, lo que se contaba y por lo que se pagaba, lo que pagaban los empresarios, era por los barriles. ¿Cuántos barriles de aceite me trajo? Y ese es el aceite que servía para iluminar las ciudades. Guayaquil, Quito, antes de la luz eléctrica, se iluminaban las lámparas de los parques con aceite de ballena. Y hay términos que nos llegan hasta el día de hoy. Sí, ustedes les habrán oído a sus abuelitas decir: hijito, vean, cuando quieren una vela, pero se va la luz, ¿no? Pásenme un esperma, voy a prender una espermita, o prendamos una espermita al santito o a la virgencita. En la cabeza del cachalote hay un órgano de ecolocalización, está lleno de un sebo que se llama esperma. No tiene nada que ver con el esperma reproductivo.
pero más allá de su similitud, entonces le llamaban esperma. Por eso el cachalote, que es en realidad es un nombre en español que viene del francés cachalot, y en inglés al cachalote se le llama sperm whale, ballena de esperma. Se sacaba esta grasa de la cabeza de la ballena. No sé si han visto la película, ¿cómo se llama la película? In the Heart of the Sea, en el corazón del mar, ¿sí? Donde se mete un grumete, abren un boquete a una ballena muerta y se mete un grumete al cerebro de la ballena a sacar como un balde este esperma. Entonces con esta grasa se elaboraban velas, y eran velas de excelente calidad. Entonces de ahí viene el nombre que utilizamos, las espermas, para llamarles a las velas. Todavía nuestras abuelitas dicen. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Tienen alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Sí. Sí, más. ¿Algún comentario adicional? Y si no, yo creo que podemos Sobre las ballenas, Moby Dick. Aquí está exhibido en el museo la moneda de Moby Dick. ¿Sí? La obra de Herman Melville, que es el protagonista de mi charla. Melville vino a Galápagos a bordo de la Kushner, ¿no? Un barco ballenero. Él era un ballenero. Cuando llegó a Galápagos escribió esta historia de las encantadas, y también las Galápagos y otras historias le sirvieron para Moby Dick, que es una de las novelas más fantásticas, más fascinantes que se han escrito. Y curiosamente, Moby Dick es una novela de 1850, pero está ambientada un par de décadas antes, cuando el capitán Ahab, ¿sí?, el protagonista de la historia, que él detesta Moby Dick, ¿no? Moby Dick es una ballena incazable, es un cachalote gigantesco, blanco, monstruoso, que representa todo lo malo. Entonces es una lucha épica entre este hombre, a quien la ballena le arrancó la pierna. Entonces él usa una pata que no es de palo, sino una pata hecha con la mandíbula de un cachalote. Quiere vengarse porque le dejó lisiado. Entonces toda la novela es una lucha épica por encontrar al cachalote, a este cachalote esquivo. Y cuando ya parece que están acorralando a Moby Dick en aguas del Pacífico, entre Galápagos y el continente, o sea, podría ser más o menos al frente de las costas ecuatorianas, el capitán Ahab, y eso está tanto en la novela como en la película, clava en el mástil un doblón, ¿cómo es? Un doblón ecuatoriano de 8 escudos, ¿sí? Está exhibido aquí en el museo, que valía $30. O sea, en esa época la moneda del Ecuador, de la República del Ecuador, de oro costaba $30, era una fortuna. Es al revés de lo que nos pasó después, que el dólar valía 25.000 sucres. En 1832, creo que es del 38 la moneda, en 1838 una moneda ecuatoriana valía $30. Entonces, para entusiasmarles a los marineros a que le ayuden a capturar, a cazar, a matar a Moby Dick, saca esta moneda y dice: aquí tengo una moneda que vale $30, que es de la República del Ecuador, que es una de las repúblicas que se acaba de independizar de España, aquí al frente. Voy a clavar esta moneda en el mástil, y al primero que aviste a Moby Dick se gana la moneda esta valiosísima de $30. Eso es como, es interesante. El Ecuador está incluido de alguna manera dentro de esta historia épica. No solo, o sea, y por eso mi charla, ¿no? Por eso Melville, las Galápagos, la cacería de las ballenas y los piratas, todo va un poco unido, ¿no? Es ese folclore que inclusive nos llega legendario hasta en la literatura universal, hasta en Moby Dick. Podemos encontrar este folclore que de alguna manera nos llega a todos los ecuatorianos, ¿no? Interesante. Sí. Creo que hacemos esta pregunta y creo que ya podemos ir concluyendo. Sí, bueno, es la el tema de la literatura. Sí. Hay esta teoría de que la historia de Robinson Crusoe también se basó en una historia de Galápagos, y hay la otra que es sobre las islas de Chile. ¿Qué es lo que puede referirse? ¿Que la isla del tesoro también tuvo que ver con algo de Galápagos? No, porque hay escritos sobre eso. La isla del tesoro, para mí, en mi opinión, la isla del tesoro es más la isla Cocos de Costa Rica, ¿sí? Que es la Galápagos perdida. Es la última de las islas Galápagos, sino que está un poco más cerca de Costa Rica que del Ecuador. Entonces esa isla pertenece a la República de Costa Rica. Y tenemos frontera marítima. El Ecuador tiene frontera marítima con Costa Rica en la zona de la isla Cocos. Entonces la isla Cocos, o sea,
geológicamente hablando es parte de las Galápagos, pero geográficamente hablando pertenece a Costa Rica, mientras que las Galápagos pertenecen al Ecuador. La isla donde suena el tintineo de oro desde tiempos del siglo XVI con más fuerza es Cocos. Entonces, a pesar de que en la novela de Robert Louis Stevenson la isla del tesoro está ubicada en el Caribe, en alguna parte, mi teoría es que la inspiración de Robert Louis Stevenson son las historias que circulaban sobre la isla Cocos en esa misma época, de tesoros enterrados, el del Mary Dear, Edward Davis y varios supuestos piratas que enterraron tesoros en la isla Cocos, y las leyendas de que se encontraron o no se encontraron. Hay las historias de otros tesoros enterrados en las Islas Galápagos, pero son menos famosas. La isla Cocos era como más famosa. En cuanto a Robinson Crusoe, las Galápagos tienen su propio Robinson Crusoe, que es el solitario Oberlus. Por ahí tengo un retrato idealizado de Oberlus, que es este retrato de Oberlus hizo mi primo Daniel Donoso, que es un dibujante y pintor muy bueno. Entonces yo le describí al personaje y él hizo este retrato idealizado, porque no tenemos ninguno, ¿no? Sabemos que era un hombre feo, fornido, alcohólico, recontra quemado por el sol, pelirrojo, irlandés, y que se llamaba Patrick Watkins. Entonces este personaje vivía en Galápagos a principios del siglo XIX, autoexiliado en las islas. Sí, en las cuevas de los piratas en Floreana. Parece que él fue quien talló en la toba volcánica unas cuevas que había allí, en unos orificios que había allí. Él talló una especie de casita. Inclusive si van a Galápagos, visiten las cuevas, ahí está un fogoncito ahí donde se puede cocinar. Todo eso parece que es obra de este personaje. Entonces este es el más famoso de los náufragos, de los castaways que hay en Galápagos. Robinson Crusoe existió, pero él fue un marinero que se llamó Alexander Selkirk, un escocés, que se quedó voluntariamente en la isla Juan Fernández, más a tierra. Es el nombre original de la isla, más a tierra. Entonces, porque eran dos, pues los españoles, práctico el nombre. La laguna está más lejito, se llama más afuera. El otro está más cerca del continente, se llama más a tierra. Entonces, este señor, que era el segundo de a bordo del barco, se llamaba Alexander Selkirk, se peleó con el capitán. El capitán era Thomas Stradling. Entonces le dijo al capitán Stradling: verá, este barco se va a hundir, ¿sí? El barco se llamaba ¿cuál era? El Cinque Ports. Sí. El Cinque Ports. Cinque Ports. Entonces le dice: el barco se va a hundir y yo prefiero quedarme solo en esta isla que seguir navegando en ese barco y terminar ahí hundido en medio del mar y que me coman los tiburones. Entonces el capitán, un criollo, se cabreó y le dijo así: muy bien, desembarquen al señor con todas sus pertenencias en la isla. Si él prefiere quedarse ahí, que se quede. Entonces le desembarcaron, le dejaron en la isla con sus pertenencias, y el hombre, después de un rato, se vio solito, dijo: ¿qué voy a hacer? Se dio cuenta de la estupidez que había hecho, pidió perdón, pero el pirata, el capitán del barco Stradling, dijo: lo siento mucho, usted tiene que ser de palabras, usted dijo que prefería quedarse, ahora se queda. Y le dejó. Y este hombre vivió ahí 4 años y 4 meses y unos pocos días, autoexiliado en la isla, porque le dejaron, le abandonaron. Y después de 4 años, tiempo, los españoles sabían que estaba este tipo por allí. No es el único náufrago que ha habido en Juan Fernández, hay algunos. Hay también un indígena de las costas centroamericanas que se quedó de una tripulación de piratas unos años antes, y ese es la inspiración de Guillermes, el compañero de Robinson Crusoe, el indígena amigo. Es un indígena que se llamaba William, no sabemos más de él. Los ingleses le habían puesto el nombre William, pero era un indígena de Centroamérica, un indígena de la tribu de los Misquitos. Entonces este Selkirk se quedó allí hasta que vio una bandera, un Union Jack, la bandera británica. Entonces ahí bajó a la playa y se reconocieron con varios miembros de la tripulación. Era el barco de Woodes Rogers, ¿no? Era el Duke. Entonces ahí le aceptaron a bordo y también le pusieron el mote del gobernador de la isla. El tipo ya no sabía hablar bien, ya había perdido su humanidad, entre comillas, estaba vestido con pieles de cabras y corría y vivía ya casi como un hombre salvaje, ¿no? Entonces él volvió a bordo, y cuando volvió a hablar
y volvió a tener la capacidad para hablar con todas las historias de lo que él había vivido en la isla. Todo eso quedó consignado también en el diario de Rogers, y también había unas notas. Se volvió una celebridad cuando volvió a Londres. Le invitaban a la Hakluyt Society y a la Royal Society, le invitaban a que dé charlas de cómo era esto de vivir solito en una isla, y entonces toda la nobleza inglesa le escuchaba, le invitaban a este personaje. Y entre esos asistentes a las charlas estuvo Daniel Defoe. Entonces Daniel Defoe se acercó, se hizo amigo, le pidió que le venda las notas que tenía, leyó los diarios de Rogers, habló con ellos, y en 1732 publicó la primera novela inglesa formalmente que merece el título de tal, que es Robinson Crusoe. Es basado en esta historia real, ¿no? ¿Qué pasó con Selkirk después? O sea, después de esa experiencia, obviamente uno no quisiera volverse a embarcar, ¿no es cierto? Me vaya a volver a pasar lo mismo. Pero Selkirk sí se volvió a embarcar, volvió a su vida de marinero, añoraba volver a su isla. Eso era bien extraño. Me encontraban en Escocia sentado así, al lado de los lagos, viendo el horizonte. Dije, ¿en qué estás pensando? En esa isla que dejé. ¿Quieres volver al aislamiento? Sí, me gustaría. Aquí la sociedad es muy complicada. Y se volvió a embarcar. Y curiosamente murió a bordo del Weymouth, que es un barco de la Armada Británica que estaba persiguiendo al pirata más famoso de esa época, que era Roberts, Bartholomew Roberts. Entonces, mientras estaban en la cacería de Roberts en las costas de África, cogieron alguna peste a bordo, y ahí murió en 1722 Alexander Selkirk, que es la inspiración de Robinson Crusoe. Patrick Watkins, como está en la exposición, volvió al continente después de vivir varios años no sabemos cuántos, en Floreana. ¿Sí? A mí me gustaría un rato ir a revisar todos los diarios de navegación de todos los balleneros que pasaron por Galápagos, para ver qué testimonios hay de este mismo personaje, Patrick Watkins. Lo que nos llega es gracias a David Porter, ¿sí? de la Armada estadounidense, de la guerra de 1812, y después Herman Melville coge las notas de Porter. A su vez, cuando Porter llegó, Watkins ya no estaba. Ahí le contaron. Y Melville toma las notas de Porter y hace la descripción de Oberlus, del solitario Oberlus, se convierte en un personaje literario, en un tiranuelo de la isla que vivía ahí, que finalmente abandonó la isla en este Black Prince, ¿sí? Con unos raptados, que él se había hecho un pequeño ejército de balleneros raptados, y vuelven a Paita, y en Paita empieza a añorar otra vez, así eso les pasa a estos náufragos, se vuelven un poco locos, empieza a añorar volver a su isla. Entonces le enamora a una chica de Paita y le convence para que se vaya con él, pero las autoridades de la policía del Perú descubren el plan de que este tipo quería robarse un barco y raptar a una chica, y le meten preso antes de que se cumpla el plan. Entonces es lo último que sabemos. Seguramente se murió en la cárcel, ¿no? Patrick Watkins. También merecería que le hagamos una buena novela, pero aunque ya está el personaje, ¿no? Pero una historia más elaborada. Y está claro, está el pirata del Guayas, el famoso Manuel Briones, ¿no? Es parte del folclore. Para mí ese es el tesoro. Por eso termino la charla diciendo, si habrá oro, plata, no sé. Hay así leyendas de tesoros muchas, pero para mí el tesoro son las leyendas, que es lo que nos corresponde a nosotros rescatar, porque es nuestra cultura, pues, como ecuatorianos, galapagueños, historiadores. Nuestro trabajo es traer esas leyendas y entregarlas a todo el mundo, porque ese es nuestro acervo cultural, ¿no? Eso es. Muchas gracias.